Bueno, vamos a ir con el caso clínico. El caso clínico número 1 es o sea, estos son casos clínicos reales de Eva Perón, que los fui trayendo más que nada para charlarlos, que la enfermedad tromboembólica se puede manifestar en un montón de situaciones clínicas. Esta situación es de un hombre de 64 años que se encuentra en estudio por una masa ocupante de espacio hepática con biopsia pendiente. El paciente decía que tenía un tumor que no se sabía si era benigno o maligno porque faltaba el resultado de la biopsia, ya lo habían punzado, y consulta por un dolor torácico retroesternal de 48 horas de evolución asociado a una disnea leve, una disnea clase funcional 1. Negaba otros síntomas, no tenía antecedentes cardiovasculares, el dolor ya hacía 2 días que lo tenía, era un dolor de intensidad 6/10, lo que más refería era la sensación esta media de opresión y la disnea leve. Al ingreso el paciente estaba lúcido, vigil, orientado, estaba normotenso, pero estaba taquicárdico, tenía 110 de frecuencia cardíaca y saturaba 88 aire ambiente. Al revisarlo tenía la masa palpable en abdomen y no tenía edemas en miembros inferiores. No tenía ni el signo de Hoffmann y Hollow ni nada. O sea, yo soy oncóloga y siempre sospecho la enfermedad tromboembólica en los pacientes con una neoplasia. Yo quiero que la enfermedad tromboembólica, que está constituida tanto por la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar, son dos entidades que hay que sospechar. Ahora vamos a charlar un poco, pero este paciente, que es un paciente, o sea, dentro del dolor torácico está el diagnóstico diferencial del tromboembolismo pulmonar. Eh, Siempre yo digo que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sigamos nomás. Saqué ahí, me puse más cómodo. Esta es la abuela de una amiga mía que me llamaron hace un tiempo ya. Es una paciente de 72 años que estaba en tratamiento oncológico, o sea, la paciente no tenía en este momento cáncer activo, estaba controlado por sus tratamientos, y se presenta a la guardia por un dolor torácico retroesternal agudo de intensidad 8/10, asociado a decaimiento, mucho decaimiento. Estaba hemodinámicamente estable, pero en los miembros inferiores tenía dolor. Viene con un ecodoppler de miembros inferiores que ha informado una trombosis venosa profunda. Este es más fácil, este es mucho más fácil. Una paciente que te viene con una ecografía con diagnóstico de TBP en el contexto y un dolor torácico, chao, o sea, tiene 4 patas y ladra, digo, ¿no? Acá lo sospechás de entrada. Y este caso también es real, es una paciente de 82 años que cursaba un postoperatorio de prótesis de cadera derecha, tenía internación domiciliaria y la familia refiere que presenta un dolor intenso en miembro inferior, derecho asociado a edema y eritema, y le habían dado 2 esquemas antibióticos y esos esquemas no había respondido. Esto también es fácil. La primera pregunta que ustedes tienen que hacer acá es que, ¿por qué una paciente añosa, en reposo, con internación domiciliaria, no está anticoagulada? ¿Sí? Siempre hay que preguntarle a los pacientes que cursan postoperatorio con reposo prolongado si están anticoagulados. ¿Sí? Y bueno, ¿a qué llamamos enfermedad tromboembólica venosa? A dos entidades. O sea, siempre usted en el examen, o sea, cuando ustedes en un examen le presentan un dolor torácico, tienen que decir todos los diagnósticos diferenciales del dolor torácico, ¿sí? O sea, y dentro de esos diagnósticos diferenciales tenemos el TEP. ¿Cuándo sospechar tromboembolismo pulmonar? Cuando el paciente tiene factores de riesgo, por lo cual ustedes nunca digan que el paciente puede tener un TEP si no tiene ningún factor de riesgo, porque se van a enterrar en un terreno que no va a estar bueno para el examen. Y después, eh, dentro de ese dolor torácico, el paciente tiene que tener signos, o sea, el primer signo que aparece frente a un tromboembolismo pulmonar es la taquicardia. O, por ejemplo, la hipoxia que resuelve muy fácil, o sea, que resuelve con oxígeno. O sea, uno le pone la bigotera y automáticamente de 90 se va a 100. Eh, Taquicárdico y con un factor de riesgo, o sea, pero acuérdense esto, o sea, si ustedes les presentan a un paciente con un dolor torácico medio atípico, o con una disnea media leve, o con edema en miembros inferiores, lo primero que tienen que ustedes decir en el examen es interrogar sobre los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa.
Cuando ustedes dicen esa frase, de descartar estas causas de enfermedad tromboembólica venosa, están hablando que ustedes quieren descartar tanto el tromboembolismo pulmonar como la trombosis venosa profunda. Y no olvidarse, chicos, que la TBP no solo se va a desarrollar en miembros inferiores. Sabemos que la mayoría de las pacientes con trombosis venosa profunda, los trombos se van a encontrar en los miembros inferiores por una cuestión de gravedad, ¿sí? Pero también las venas profundas, tanto del vaso, de los brazos, de los miembros superiores, del vaso y hepáticas, cerebrales también, pueden ser afectadas. El eje es pleno portal. A veces tenemos pacientes con ascitis, eh, puede ser una causa ascitis. A ver, si a ustedes les presentan un síndrome ascítico de hematosa en el examen, me van a querer decir tromboembolismo de la hepatoesplénica, de la rama hepatoesplénica, o sea, de todo lo que es la circulación de la vena cava, del sistema portal. O sea, la trombosis de la vena porta se da en otras situaciones, se da en un síndrome ascítico donde no le encontrás la causa, no van a tener como primer diagnóstico ese, sino que tenganlo en cuenta que la trombosis venosa no solo se da en los miembros inferiores, o sea, se da con mayor frecuencia en los miembros inferiores, pero también se puede dar en los otros sistemas venosos profundos, ¿sí? Y la trombosis venosa superficial no entra dentro de lo que es la entidad de enfermedad tromboembólica venosa. El tromboembolismo de venas superficiales son las tromboflebitis, que se tratan totalmente diferente, no se anticoagulan, a veces se le da antibióticos, se le pone heparina en crema, pero no son pacientes que hay que anticoagular. Por eso siempre es importante, si tenés una trombosis venosa, ver qué territorio afecta, si venoso superficial o venoso profundo. Y dentro del venoso profundo sabemos que las de mayor frecuencia son en miembros inferiores, pero los otros sistemas venosos profundos pueden estar involucrados también, ¿sí? Es elevada la morbimortalidad, por lo cual cuanto más temprano diagnosticamos y tratamos, menor morbimortalidad tenemos. Por lo cual un interrogatorio identificando los factores de riesgo y la clínica nos van a nosotros permitir hacer un tratamiento adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tardamos en el diagnóstico, hacemos tratamientos antibióticos, mandamos al paciente a la casa, es probable que si el paciente tiene una trombosis venosa profunda, ese porcentaje del 20 al 50% de esos pacientes que no los diagnosticaste rápido van a tener secuelas. Una de las secuelas más frecuentes es el síndrome postrombótico y el paciente la pasa mal, le duele, tiene miembro frío, entonces es importante que lo diagnostiquemos rápido. Y ni hablar en los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar y que consultaron 10 veces a la guardia y esas 10 veces no se lo sospecharon, porque este paciente empieza a sobrecargar las cavidades derechas y a presentar una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿sí? Entonces, lo voy a repetir 100 veces en la clase, es importante identificar los factores de riesgo. ¿Y cuáles son? ¿Se los van a preguntar en el examen si le toman esto? Sí, se los van a preguntar en el examen. Un paciente añoso, un paciente con un cáncer activo. O sea, si ya se curó de cáncer, ya está. Ahora, si tiene una enfermedad que está activa, a veces son pacientes que se curaron y que les vuelve el cáncer con una enfermedad tromboembólica, ¿sí? Un síndrome antifosfolípido, paciente que esté en tratamiento hormonal, el embarazo, el puerperio, que ya tenga antecedentes familiares y personales de tromboembolismo previo, la obesidad o las enfermedades autoinmunes, como el lupus, como la artritis reumatoidea, son pacientes que tienen riesgo de hipercoagulabilidad, por lo cual hay que interrogar sobre estos antecedentes en pacientes que yo sospecho esta enfermedad, ¿sí? Eso es un mecanismo fisiopatológico. Y el otro mecanismo es el daño vascular. Paciente que estuvo en una cirugía, en donde se estuvo toqueteando todos los sistemas profundos, y después el traumatismo, la fractura, que genera trauma a nivel vascular, también el catéter venoso central. La vía central, que se pone tanto en la yugular como en la subclavia, esas pueden traer complicaciones por daño vascular y enfermedad tromboembólica. Estas de memoria, ¿sí? De memoria, porque se las pueden preguntar. Otros de los factores pueden ser el éstasis venoso, que eso ya todos lo saben. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con FA crónica que no están anticoagulados porque no se controlan del RIN, o pacientes añosos, obesos, con cáncer, que tienen que viajar en un avión más de 4 horas o en un colectivo más de 4 horas, a ese paciente le tengo que anticoagular profilácticamente porque tiene mucho riesgo de hacer una enfermedad tromboembólica. La internación, nosotros los pacientes que sabemos que van a estar internados y en reposo más de 4 a 5 días, tienen criterio de hacer heparina profiláctica, ¿sí?
La paresis y la parálisis por ACV está indicada a hacer profilaxis, a veces no se hace por una cuestión de costos, y cuando el paciente recibe mucha kinesiología de movilización activa y pasiva, esos pacientes no necesitan anticoagulación. Y bueno, para saber los hereditarios hay que saber la cascada de coagulación. Hay que saber la cascada de coagulación para rendir un examen final de clínica. Sabiendo la cascada de coagulación, puedo hablar de enfermedad tromboembólica, puedo hablar de síndromes hemorragíparos, o sea, toda alteración, puedo hablar de las hemofilias, ¿sí? Puedo hablar de los déficits de coagulación, o sea, un paciente con púrpura, o sea, tengo que tener en cuenta tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. Estudiense del Argente, la parte de hemato, porque lo recontratoman, tanto en Baigorria como en el Eva Perón, ¿sí? Y en el ECA también, en el ECA hay un montón de clínicos que manejan hemato. Y hay UPs que se dedican a esto, ¿sí? Hay una UP que el paciente tiene cáncer, hay una UP que el paciente tiene un linfoma, hay una UP que el paciente tiene una disnea, y siempre está este cuadro clínico. Saber los factores, o sea, la cascada de coagulación para saber qué tengo que tener yo de déficit para que haya muchos coágulos. O sea, tengo que tener el déficit de antitrombina, el déficit de proteína C, el déficit de proteína S, que son todos mecanismos inhibitorios, son todos mecanismos más hemorragíparos. Si yo tengo déficit de estas proteínas que hacen que se regule la cascada no va a estar regulada, por lo cual voy a tener más tendencia a la trombosis, ¿sí? Por lo menos factor 5 de Leiden, déficit de antitrombina, déficit de proteína C y S, lo tienen que saber para un examen, ¿sí? Bueno, esto ya lo recontra saben. ¿Cuál es el cuadro clínico de la trombosis venosa profunda? El edema con fobia, el dolor, el enrojecimiento, diagnósticos diferenciales, celulitis, erisipela, por lo cual, si el paciente viene con fiebre, es diabético y no tiene factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, a veces lo puedo tratar como una celulitis, paciente que no responde a los antibióticos, paciente que tiene más edema, la diferencia de los miembros inferiores mayor a 2 centímetros es una sospecha clínica, ¿sí? El tromboembolismo pulmonar es más difícil de diagnosticar porque el paciente viene con síntomas así muy subjetivos, puede tener un inicio súbito de su disnea, puede haber un aumento de su disnea habitual, un dolor torácico ahí medio pedorro, la taquicardia y la taquipnea a veces son el centro del foco, el paciente puede debutar con un síncope, por lo cual, si a ustedes les toman, tengo frío, si a ustedes les toman síncope como motivo de consulta, si el síncope está precedido por taquicardia, por disnea o el paciente tiene algún factor de riesgo para enfermedad tromboembólica, tenerlo como diagnóstico diferencial, ¿sí? Mareos, hipotensión, shock, mucho más raro. Un paciente con tromboembolismo pulmonar que entre chocado seguramente se muera porque tiene un TEP masivo bilateral, ¿sí? Fíjense, alrededor del 70% de los pacientes con enfermedad pulmonar sintomática tienen, o sea, si vos tenés un paciente con un tromboembolismo pulmonar, 7 de cada 10 de esos TEP van a tener una TBP concomitante, ¿sí? Pero pocos van a ser sintomáticas, por lo cual todo paciente que yo sospeche un TEP, tengo que hacerle primero el examen físico para ver si tiene signo de TBP, y si no, una ecografía de miembros inferiores para ver y descartar. Ahora yo les voy a explicar bien cuáles son los métodos diagnósticos. Pero no olvidarse eso, paciente con TEP, tengo que descartar TBP, porque en el 70% de los casos va a tener TBP y solo un cuarto de los pacientes va a tener síntomas de TBP. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No es tan frecuente que un paciente tenga TBP y TEP. Si viene ya con la clínica de trombosis venosa profunda, tranquilamente capaz que no tenga TEP. O sea, tu objetivo es que no haga el TEP, ¿sí? Anticoagularlo para no llegar al tromboembolismo pulmonar. Y bueno, entonces, lo primero que voy a tener yo es la sospecha clínica. Yo sospecho. ¿Cómo sospecho? Con la clínica y con el interrogatorio dirigido a los factores de riesgo. Todos los factores de riesgo que nombramos. Entonces, si yo con esas dos cosas sospecho, el paciente tiene una probabilidad clínica de tener una enfermedad tromboembólica, le tengo que pedir el dímero D, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hablar de probabilidad clínica, en la práctica lo hacemos muy informal, no hacemos los score,
porque lo hacemos ahí en la guardia, pero ustedes para el examen tienen que saber cuáles son los scores que se usan de probabilidad clínica de enfermedad tromboembólica, ¿sí? ¿Cuál es el más frecuente para diagnosticar una TBP? El que más se usa, el score de Well, ¿sí? El de Ginebra revisado se puede usar para el tromboembolismo pulmonar, pero acuérdense más que nada del score de Wells. ¿Cuáles son los criterios de Wells? Estos que están acá. A cuanto más puntaje, más probabilidad clínica. No es Profe, diagnóstico. te hago una ¿Sí? consulta. ¿Este scores habla solamente de TEP o de TBP o de enfermedad De, tromboembólica en general? en realidad, esto se usa Sí, más que nada para la enfermedad tromboembólica. ¿Sí? ok. Pero, por ejemplo, vos lo vas a, o sea, en realidad, cuando vos hablás, yo hablar de dos cuadros diferentes no me gusta porque en realidad cuando vos sospechás una trombosis venosa profunda, ya tenés que sospechar la enfermedad tromboembólica en sí. O sea, vos tenés que Claro, descartar que, a eso me refiero. O sea, es muy difícil decir, no, esto lo uso para TBP y no para TEP. En realidad, ok. vos, para sospechar, en realidad lo que vos querés cubrir es el tromboembolismo pulmonar. O sea, por eso tiene que ser rápido el diagnóstico. Y si vos tenés un tromboembolismo pulmonar, tenés que ir a descartar lo que más lo usamos para el tromboembolismo pulmonar, pero lo usa para todo. Porque fíjate los criterios que usan. Síntomas clínicos de TDP, 3 puntos. Y nada, a ver, si el paciente tiene síntomas clínicos de TDP, está taquicárdico y tiene factores de riesgo, nada, ese paciente probablemente tenga un TEP, más, no solo una TDP. ¿Sí? Ahora, vos tenés un paciente con edema miembro inferior, nada más, asimétrico, y no tiene disnea, no tiene taquicardia, está sintomático y todo, el criterio de Well te va a dar bajo porque no tiene probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar, pero tiene una TDP clínica. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Lo vas a usar más para el TEP. En realidad, lo que vos te tiene que preocupar es el TEP en sí. Entonces, no olvidarse los síntomas, o sea, que como criterios más grandes, lo que más puntos valen son los síntomas clínicos de TDP y descartar otros diagnósticos. Le hiciste un electro, el paciente no tiene supra, no tiene infra, no tiene reflujo gastroesofágico, no tiene disección de aorta, no debe estar normotenso, o sea, vas descartando las otras causas de dolor torácico. La taquicardia vale 1,5 y los factores de riesgo que ya conocemos, la cirugía, la inmovilización mayor o igual a 3 días, que ya tenga antecedentes de TEP y TBP, aumenta 1,5 más las veces de tener un tromboembolismo pulmonar, ni hablar la hemóptisis y el diagnóstico de un cáncer activo. ¿Sí? Sí, pregunta. Yo ahí vi que o se conectó alguien. Sí, tenía una consulta. ¿A qué se refiere con otros diagnósticos menos probables? Eso, o sea, que no tenga una neumonía, que, o sea, menos probable se refiere a que en el síndrome vos no tenga, por ejemplo, no tengo una celulitis en miembro inferior, no tengo una neumonía, no tengo un edema de pulmón, no tengo una cardiopatía isquémica, porque O están sea, que tenga inespecíficas la síntomas que clínica. apunten hacia ahí y no tenga síntomas que apunten hacia otro lado, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Qué sé yo, por ejemplo, decir, no, algo respiratorio no es porque no tiene fiebre, la verdad que una celulitis no es porque no tiene fiebre, no tiene eritema y tiene factores de riesgo, todo eso, o sea, es lo que vos, el trabajo que vos haces tanto en el examen como en la vida. O sea, lo que vos podés decir en un examen es, mira, según los criterios de Well, este paciente tiene síntomas claros de TBP, tiene factores de riesgo que son este y este y este, está taquicárdico y la verdad que otro sospecha no tengo. Las tengo, pero son mucho menores. Eso puedes decir. No hablar directamente de 3, 1,5, 1,5, lo decís charlando. Bien. Entonces, vos tenés un paciente que tiene una probabilidad alta de tromboembolismo pulmonar, siempre de la mano va el dímero D, ¿sí? Siempre. Y acuérdense, si el dímero D es negativo, descarta la enfermedad tromboembólica. Estamos errados en la sospecha. No voy a seguir estudiándolo para enfermedad tromboembólica si tengo un dímero D negativo, porque tiene alto valor predictivo negativo, ¿sí? Dímero D negativo, chau, busca otra cosa. No hay TEP ni TBP, no hay falsos negativos. Ahora, vos tenés sospecha clínica, le haces un dímero D, el dímero D es positivo, más de 500 nanogramos por mililitro, o más de 50 gramos por mililitro,
ese paciente tiene que seguir el protocolo de diagnóstico de enfermedad tromboembólica. Ecodoppler de miembros inferiores, angiotac, ¿sí? ¿Más de Centellograma 40 ya lo introducción. tomamos? Sí, puede ser, sí. Más de 50. Pero igual, 45 es positivo. O sea, es 10 un negativo. 9, 8. O sea, negativo es negativo. No te va a dar un intermedio el primero de. Raro. O sea, ¿es positivo o negativo? El otro día Parodi, Belén, disculpa, habló Mm, sobre una técnica de compresión con el traductor, algo de la ecografía en el TBP. sí. ¿Puedo explicar eso? Ahora voy a hablar de eso. Ahora hablo de eso. Ah, bueno, Eso es gracias. diagnóstico. Yo ahora estamos en la probabilidad clínica. Ah, está, perfecto, perdón. Vos primero tenés la sospecha con la historia clínica, con la historia clínica y el examen físico. Vos lo vas a sospechar por los factores de riesgo y por el interrogatorio. Te vas a hacer en la cabeza los criterios de Well. Si según los criterios de Well tiene alta probabilidad, alta o moderada probabilidad, le vas a pedir un dímero D. Si el dímero D te da positivo, vamos a un ecodoppler de miembros inferiores, a una eco por compresión, ahora vamos a ver cuándo pedir cada cosa y qué especificidad tiene cada cosa, y vamos a un angiotac pulmonar. Está perfecto. Ese es el camino. A el tercer paso, diríamos, claro, Sí, sí. pero vos no podés llegar a una ecografía Doppler cuando tenés una baja probabilidad o cuando tenés un dímero D negativo. Por No, eso obvio. estén atentos, si les toman un caso clínico y les dicen que el dímero D es negativo, descarten totalmente la enfermedad. No me hablen de TEP si les estoy hablando que el dímero D es negativo. Váyanse a otras causas de dolor torácico o de disnea, ¿sí? No lo nombren. Si ante una sospecha, me pasó en un examen, perdón que consulto. No, dale. Estaba hablando de dolor de pecho, me pregunta cómo descartar las otras para apuntarlo hacia ahí, y yo hablo de ecografía. O sea, hablé de que la clínica no era compatible, que la clínica era más compatible hacia el otro lado, pero me preguntan qué método complementario de diagnóstico por imágenes utilizaría. En ese caso es la ecografía, ¿no? ¿Para qué? ¿Para diagnosticar qué? Para un caso de dolor de pecho, claramente lo que quiero digamos, descartar. Me preguntaron método diagnóstico por imagen, o sea que sí o sí tengo que responder un método diagnóstico por imágenes, sería la ecografía como método diagnóstico por imágenes. No, la angiotac pulmonar. La angiotac, pero si con digamos, una menor complejidad lo puedo descartar, digamos, si no tengo una trombosis venosa profunda, es poco probable que tenga Claro, un pero no es TEP. improbable. ¿Cómo? No es improbable. Es poco probable, pero no es improbable. Bien. Descartar, vos tenés un dolor torácico con un dímero D positivo y querés hacerle o sea, sí, si vos estás en un medio de mediana complejidad, estás en un segundo nivel de atención, un primer nivel de atención, puedes usar una eco por compresión, un ecodoppler. Que tengas TBP ya te confirma casi el TEP, porque el 70% lo va a tener, porque tiene la clínica y tener una eco, pero un ecodoppler negativo, una eco por compresión negativa no te descarta el TEP. Puede tener TEP sin TBP. Ok. Tenemos un tercio de Claro, esos pacientes. Vos perdón, en el Belén. examen podés decir eso. Lo que te descartaría sería esto, Pará, lo del dame un número D. segundo, para que no se nos perdamos la idea. O sea, vos en el examen podés decir, mirá, yo tengo que ver en qué contexto estoy. Si yo sospecho un TEP y clínicamente tiene una alta probabilidad de TEP y tengo un dímero de positivo, yo tengo que ir a un angiotac pulmonar para un diagnóstico de TEP. Puedo tener una alta sospecha si hago un ecodoppler miembro inferior y tengo una TBP, nada, lo más seguro que tengo un TEP. Pero lo único diagnóstico es el angiotac pulmonar. Ahora sí, escucha la pregunta. No, que para pedir esos estudios angiotac o ecodoppler de miembros tiene que tener el dímero D y la escala de Well probable. Claro, claro. Lo que te decía. Vos no podés pedir un dímero, vos no podés pedir un angiotac pulmonar con un dímero D negativo. Estás más perdido que. Claro. Belén, O la, sea, la- pasa, lo digo porque pasa, sí. que en el libro hay un algoritmo y la profesora Lagruta dijo en la clase pasada que si teníamos una alta sospecha de TEP, directamente iba a la angiotac, no hacía falta pedir el dímero D, solo lo hacíamos en caso de sospecha leve o moderada. Sí, puede ser. No sé Pero si... estás. A ver. Eh,
nosotros, depende en qué paciente, qué sé yo. El dímero D, sabemos que, ¿qué es el dímero D? Ahora vamos a hablar un poco qué es el dímero D. El dímero D a veces te puede dar positivo en un montón de cuadros clínicos. Entonces, si vos tenés un paciente con un cáncer haciendo quimio, que viene por disnea, dolor torácico y todo, el dímero D le va a dar positivo porque tiene cáncer. O sea, a ese paciente le puede hacer un angiotac directamente, ¿me explico? Un paciente que viene en tratamiento con ATBP, ya viene en tratamiento con ATBP o antecedente TBP, y viene a la consulta por disnea, dolor torácico, y capaz que a ese ni el dímero D le pedís, va y lo meten en el tomógrafo, porque tiene mucha probabilidad de TEP. Es lo que te dice el libro, o sea, más de 6 puntos, tenés que tener más de 6 puntos. Más de 6 puntos va angiotac pulmonar directo. Eso es lo único que puedo decir en el examen. Nada, el dímero D es positivo en un montón de cuadros clínicos. O sea, a veces, si yo sé que el paciente tiene un cáncer activo, que está taquicárdico, está disneico, tiene dolor torácico, ahí sí, yo no puedo meter en angiotac pulmonar directo porque tiene un score de Well mayor a 6 puntos. No está mal. No, sí o sí dímero D, pero te va a dar positivo el dímero D en un paciente así. Un paciente con cirugías múltiples en miembros inferiores por un politrauma, que estuvo en reposo y no se hizo la heparina y viene con un edema en miembros inferiores, dolor torácico y disnea, no le pido un dímero D, porque si está todo fracturado, la cantidad de fibrinólisis que hay en ese cuerpo es un montón y el dímero D te va a dar positivo seguramente. ¿Me explico? Porque es muy sensible. O sea, tiene un valor predictivo negativo alto, pero tiene una alta sensibilidad, o sea, puede dar positivo en cualquier momento. ¿Se entiende? Sí, entonces, por lo que tengo entendido, estaría bueno dejarlo por ahí, usarlo en los grises, digamos, cual no estamos tan seguros que puede Es llegar muy a ser. difícil estar seguro de un TEP. Claro, pero si estamos casi Son seguros pocos con los alta cuadros clínicos. probabilidad, por ahí no tendría mucho. Me parece una discusión media. O sea, el dímero D es un estudio barato que sale en 10 minutos y que lo hacen todos los sanatorios y hospitales. Por eso, no creo que sea una discusión, no creo que sea un tema para discutir. Tener alta probabilidad, hacerle un dímero D y hacer un ataque. O sea, no te va a cambiar tanto. O sea, me refiero a que, no, ¿para qué le voy a hacer un dímero D si ya no está mal plantearlo, ¿no? Pero no te van a decir que está mal si querés pedirle un dímero D, a eso me refiero. Te van a decir, no, está mal, metelo en el angiotac directo. Si vos tenés un lugar donde podés hacer un angiotac, es imposible que no puedas hacer un dímero D. ¿Me explico? Es muy fácil. En los grises es donde más te va a servir. Los grises, obviamente. Pero ¿cuáles son los grises? Los criterios de Well de un puntaje moderado. Y los factores de riesgo. No, sí. Cuando yo digo un criterio moderado es porque el paciente tiene factor de riesgo, porque tiene entre 2 y 6 puntos. Y para tener de 2 a 6 puntos tenés factores de riesgo. Claro, no. Vos lo pedís cuando tenés factores de riesgo, obvio. Pero no se centren en. O sea, no hay ni. O sea, no hay esto sí o sí, nada. Usted tiene que saber que hay una sospecha, hay que sacar la probabilidad clínica, alta probabilidad clínica, podés obviar el dímero D siempre y cuando tenga un 100% de clínica de TEP con un 100% de factores de riesgo. Podés tener un score de Well con una probabilidad moderada, ese moderado es el gris que recién decía el compañero, y a ese te va a servir mucho el dímero D, porque si es negativo, andate a los otros diagnósticos, y con una baja probabilidad, y nada, busca otro diagnóstico con una baja probabilidad. Y más en una baja probabilidad, que vos te deje un poquito de duda, le pido un dímero D, el dímero D es negativo, chau. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Me quedo con que nunca está de más, digamos, un dímero D. Además, tal cual, tal cual. Esa es la conclusión. Nunca está de más un dímero D y te guía. A ver, yo a veces digo, ay, chico, es obvio que le va a dar el dímero. O sea, un paciente que está todo impregnado con cáncer y viene con dolor torácico y disnea. A ver, no le pido un dímero D porque te va a dar positivo, porque está todo metastásico. O sea, ese paciente te lo va a tener al dímero D. Andá y pedir el angiotac directo. Hay cuadros donde el dímero D va a estar siempre aumentado. ¿Sí? ¿Cuánto demora en aumentar? No, el proceso de fibrinólisis se da en minutos, o sea, te va a dar al toque aumentado. Porque hasta que se forma el trombo, para que se forme un trombo, tiene que haber mucha fibrinólisis. O sea, que en el momento que vos ya tenés el trombo, ya tenés un proceso de fibrinólisis de larga data, o sea, de horas o de días. ¿Me explico? Primero aumenta el dímero D, porque ¿qué es el dímero D? ¿Saben lo que es? Producto de degradación de la fibrina.
Claro, entonces si vos tenés una clínica, hay un trombo, es porque se degradó muchísimo la fibrina. Te aumenta primero el número D y después te hace el trombo. O sea, cuando ya tenés clínica y le estás pidiendo un número D, es obvio que no es, che, un falso negativo. No existen los falsos negativos en enfermedad tromboembólica. No es como la cardiopatía isquémica que tiene una troponina y decís, no, lo voy a esperar porque va a aumentar la troponina. No es lo mismo. Acá, si está negativo, es negativo. Chau. No tenés que esperar nada. ¿Se entiende? Claro, por eso es predictor Sí. negativo. Tal cual. Bien. Fíjense qué dice la bibliografía. Que la probabilidad clínica y el número D es un estándar, ¿sí? Que a vos te permite ya sospechar la enfermedad tromboembólica. ¿Y qué pasa? Descartando probabilidad clínica baja, dímero de negativo, ya está, no gastás en nada. Ahora, alta probabilidad, dímero de negativo, chau, tu alta probabilidad está mal sacada. Probabilidad moderada, con dímero de positivo, me voy al angiotac. Probabilidad alta, con dímero de positivo, me voy al angiotac. Probabilidad alta, muchos factores de riesgo, y sé que el dímero de me va a dar positivo, puedo obviarlo y irme al ATAC. ¿Sí? Eso es bien el algoritmo, y eso es lo que le toman en el examen. No, si vos sospechás un TEP, no te vayas. O sea, sean muy criteriosos a la hora de sospechar un TEP. Descarten todas las otras causas, pero ténganla en cuenta. Ahora, yo tengo un paciente con un tromboembolismo pulmonar, sabemos que el 70% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar va a tener una TBP, pero solo esa TBP va a ser sintomática en un cuarto de los pacientes. Siempre que tengo diagnóstico de TEP o sospecha de TEP y me tarda mucho el angiotac, puedo pedir ecografía para descartar tromboembolismo venoso en miembros inferiores. Y ahí está la respuesta a la compañera que rindió. Tenemos, y el otro chico que me preguntó también, no veo los nombres porque tengo la diapositiva, pero fíjense que tenemos varias maneras. Tenemos la ecografía por compresión, es una ecografía que lo que hace es comprime, es sin Doppler, va comprimiendo todo el sistema venoso y va viendo dónde hay signos de descompresión y compresión, y con eso puede haber una probabilidad de tener una TBP. ¿Qué pasa? A veces, la eco por compresión solo se puede hacer en los miembros inferiores. En los otros sistemas profundos, por ejemplo, hepatoesplénico, el portal, el de miembros superiores, es más difícil usar la eco por compresión. A veces vas directamente al ecodoppler. Y también dijo que es operador dependiente, o sea, el que hace tiene que tener experiencia. Recontra operador dependiente. Ahora, vos tenés una alta probabilidad y tenés un número de positivo, la eco por compresión es negativa, y déjame dudar. Por eso la clínica y el número D son tan, bueno, porque vos decís, che, no me cierra. O sea, tiene un número D positivo, tiene alta probabilidad, y estoy pidiendo un estudio que está hecho sin Doppler y con alguien que a veces no tiene mucha experiencia, y hay que dudarlo. Hay que dudarlo. Entonces, Por eso, con que la angiotac es el gol estándar de esto. para tromboembolismo pulmonar. Ah, está, perfecto. El ecodoppler de miembros inferiores para la TBP de miembros inferiores. Por ejemplo, nosotros, para el eje esplenoportal, Gracias. hoy hay ecografistas que hacen Doppler en ese eje y lo mandás al que sabe de eso. Yo el otro día tuve una paciente con un síndrome acítico hematoso que se descartó cirrosis, tenía un hígado normal y nada, le hizo un ecodoppler del eje esplenoportal y tenía una trombosis de la vena porta. Entonces, obviamente después buscamos las causas, tenía un cáncer de mama. O sea, había hecho una trombosis por un estado de hipercoagulabilidad por un cáncer activo. Entonces, ¿Y cómo se ve, Belú, la ecografía por compresión? en la ecografía por compresión lo que hace es, hay un detenimiento del flujo, o sea, como que lo empezaste, Sí. lo comprimí, en un momento no comprime. Pero vos fíjate que pero solo en los miembros inferiores o superiores, no lo puedo hacer en los sistemas profundos como el esplenoportal. Sí. Vos, para el esplenoportal o si querés estar seguro en miembros inferiores, usás un ecodoppler, porque el Doppler es la técnica que te permite ver el flujo venoso. Claro. El ecodoppler se puede hacer arterial y venoso. Acuérdense las
diferencias que hay entre clínica de trombosis arterial, clínica de trombosis venosa profunda. La trombosis arterial es otro cuadro clínico, no entra dentro de esto y es otra cosa. Y lo sospechás con dolor agudo, paciente tabaquista o con nada que ver con esto. ¿Me explico? A veces se confunden. Sí, sí. Esto es trombosis Belu, venosa profunda, de los sistemas profundos, sí. quería consultar, o sea, hasta ahora no entiendo. O sea, si tienes el ecodoppler, vas al ecodoppler para el diagnóstico de TBP. ¿La ecografía por compresión es más anecdótico o sí No se la realiza? usás. Si tenés vos la posibilidad de hacer un ecodoppler, ni usá la eco por compresión. Claro. La eco por compresión es cuando no tenés no tenés alguien que haga Doppler. Sí, bueno, por lo Claro. menos le hago algo. Bueno, Pero, perfecto, o sea, usás el Doppler. perfecto. Nosotros, por ejemplo, en el Gracias. EVA Perón, los residentes todos hacen eco por compresión. Y solo los de cuarto año hacen Doppler. Entonces, depende de quién esté de guardia, sabemos qué podemos pedir. Claro, A veces tengo el R1 o el R2 y me dicen, mirá, yo no sé hacer Doppler. Entonces me hacen la compresión. Yo sabiendo que si es negativo no lo voy a descartar por completo, porque es operador claro. dependiente. Si tengo alta sospecha. Por eso la clínica es soberana. Y el DIVROD te ayuda a la clínica, te suma a la clínica. Ujú. Gracias. Ahora, si no tienes ninguna clínica de TEP, obviamente que el score de Well te va a dar de baja probabilidad, porque tiene en cuenta el clínica de TEP. Claro. Fíjense esto, vos sospechás el tromboembolismo pulmonar por alta probabilidad clínica, pero de un DIVROD positivo. ¿Qué le pido? Angiografía pulmonar por tomografía. O sea, tomografía computada de tórax con protocolo de TEP. Tienen que poner eso en la orden, porque se hace con una técnica especial. Se le pone una bomba al contraste y se espera que haga toda la difusión al nivel arteriovenoso para poder ver toda la circulación pulmonar. No es una tomografía con contraste. Es una tomografía con una bomba especial, con una técnica especial que como que te aparta el árbol vascular del ¿Podés pulmón. repetir cómo pedir? Angiografía pulmonar por tomografía computada. Ahí te lo dice el PowerPoint. O puedes poner tomografía de tórax con contraste con protocolo para TEP, que es protocolo para tromboembolismo pulmonar. O descartar TEP, se tiene que poner. Hay que poner que sospechás eso, porque la técnica es diferente. Sí, en el Es el gol diagnóstico estándar. iría al TEP. O sea, cuando pongo Claro. diagnóstico abajo, pondría TEP. Sí, pero vos la técnica no es una tomografía con contraste, pero o sea, la común. Se usa una bomba para eso. O sea, nosotros en el hospital, cuando se rompe la bomba, no podemos hacer esto, la angiografía pulmonar. Lo derivamos al ECA, el paciente va y viene. Si se rompe la bomba y tenemos tomografía de tórax con contraste, ¿me explico? Se usa como una bombita especial para ir tirando el contraste a una determinada velocidad. Sí, se entiende, Belén. Bien. Después tenemos el centellograma de ventilación-perfusión. Es seguro, hoy la angiotac le ha ganado. Bueno, está indicado en los pacientes que no pueden usar contraste endovenoso, por ejemplo, un paciente que está en diálisis, que no le puedo hacer A veces los que están en diálisis le haces contraste porque después le haces como una sesión de diálisis más. Pero qué sé yo, un insuficiente renal que no está en diálisis, que no le puedes hacer contraste, puedes hacerle un centellograma de ventilación-perfusión. Y en las embarazadas, pregunta de examen. Embarazada con dímero D positivo y clínica de TEP, centellograma de ventilación-perfusión. No le puedo hacer una angiotac con contraste. Está contraindicado por la radiación y por el contraste. Paciente con una insuficiencia renal, con un clearance menor a 30, que no realiza hemodiálisis y vos sospechás que tenga un TEP, hay que hacerle una ventilación-perfusión. ¿Se entiende? Sí, se entiende, perfecto. Ahora, te viene un paciente en shock, taquicárdico, disneico, factores de riesgo, se viene muriendo, no llegás a hacer una angiotac. A ese paciente puedes hacerle una ecografía un ecocardio transesofágico y ver las cavidades derechas. Si tiene hipertensión pulmonar, o sea, tiene la cavidad derecha con aumento de presiones, el diagnóstico es clínico y lo metes en hemodinamia a ese paciente. Directo. Entonces, tengan en cuenta la sospecha clínica con los factores de riesgo, el score de Wells,
número D y ahí el estudio complementario. Siempre que sospecho un TEP, le pido ecodoppler de miembros inferiores. Si no lo tengo disponible, la eco por compresión. Esto me puede confirmar la TBP y más sospechar el TEP. Si es negativo, no me descarta el TEP. Es menos probable, pero no me lo descarta. Y la angiotac es el gol estándar. La angiotac con protocolo de TEP. Ahora, si está embarazado, tiene insuficiencia renal, puedo usar el ventilación-perfusión. Si el paciente entra en shock por el TEP grave, ecocardio transesofágico y hemodinamia. ¿Se entendió? Aprendo de perfecto. memoria la cascada de coagulación. Aprendo de memoria la cascada de coagulación para todos los cuadros clínicos. Tanto trombosis, porque tengo un exceso de estimuladores o un déficit de inhibidores, saber qué me inhibe la cascada y qué me estimula, porque eso te lo van a preguntar en el examen. Che, un paciente que tiene muchas trombosis, ¿qué sospechás en la cascada de coagulación? Entonces, bueno, si tiene mucha trombosis porque se está estimulando mucho o porque se está inhibiendo poco. Y la proteína C y S son principales inhibidoras, ¿sí? Apréndanse la cascada de coagulación. Y dentro de la cascada de coagulación, ¿cuáles son los factores que se generan en el hígado? Porque un paciente cirrótico va a tener este déficit. ¿Cuáles son los dependientes de la vitamina K? Pregunta de examen, ¿sí? Una consulta. Entonces, sí, ¿No se puede hacer el eco transtorácico antes que el transesofágico? en realidad el transesofágico te permite a vos ver muy bien las cavidades derechas y descartarlo. Un eco transtorácico normal no te descarta que no tengas, obviamente vos vas a hacer un ecofast, y el ecofast se hace torácico ahí, pero si vos tenés las cavidades normales no te lo descarta. En cambio el ET sí te lo descarta. Es lo más específico. Sí, lo podés hacer, sí, obvio, pero que sea normal no te va a descartar. Perfecto, gracias. ¿Y un Ahora, transesofágico normal me descarta? y probablemente sí, es raro que tenga un ET normal. Lo que te descarta es el dímero D. El valor predictivo negativo alto, el que más lo tiene es el dímero D. Bien. Listo, confirmé. Tiene un TEP. Nada, lo confirmé. Ya está. Le hice la angiotac, me dijeron que tenía un TEP. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, está hipotenso, chocado, todo, tiene que ir a hemodinamia. Trombólisis sistémica. Estoy escuchando ahí una musiquita de fondo. Y mi voz. Y se le abrió el micrófono a Alberto Luna. Ahí está. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, hago una trombólisis sistémica por hemodinamia. Si el paciente está estable, lo anticoagulo. ¿Sí? Va. ¿Cuándo internar al paciente? Siempre que tenga un TEP. Después veo bien cuando el paciente, nosotros hacemos los pacientes con cáncer y todo eso lo anticoagulamos y lo mandamos a la casa, porque sabemos que tiene un cáncer, que tiene enfermedad crónica. Cuando nosotros no sabemos por qué hizo el tromboembolismo pulmonar, el paciente tiene factores de riesgo, se interna. ¿Sí? Tiene que saber por qué lo hizo el tromboembolismo pulmonar. ¿Se entendió? La probabilidad clínica, la utilización del dímero D y los estudios complementarios. Sí, Belu, perfecto. Sí. Gracias. Vamos a tratamiento. Dale. Bueno, tratamiento. Farmacología. Para saber la farmacología, ¿qué necesito saber? La cascada de coagulación. ¿Sí? ¿Cómo voy a tratar a un paciente con enfermedad tromboembólica, con TBP o con TEP? Con un tratamiento anticoagulante. O sea, el tratamiento anticoagulante es gol estándar. O sea, nada, todos los pacientes van a estar los tengo que anticoagular. Voy a tener una fase aguda de anticoagulación, que necesito anticoagularlo ya necesito desencadenar una anticoagulación, lo voy a mantener mínimo 6 meses y después veo si lo sigo. Entender la causa. Si la causa fue el reposo y una cirugía, nada, después se lo suspendo. Si la causa es un déficit de proteína C y S, capaz que lo tenga que hacer crónico. Si la causa es una FA crónica, seguramente tenga que anticoagularlo crónico. ¿Sí? O sea, la fase aguda y de mantenimiento es para todos. La extendida es para los pacientes que tienen factor de riesgo que no los pudiste modificar.
Y acá estamos, los anticoagulantes. Tienen que saber todos los anticoagulantes, más los que rinden en el evaperón. Tomamos farmacología, ¿sí? Tienen que saber que existe la subcutánea, que es la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, es una vacunita así, viene de 40, 60 y 80. Tienen que saber que vos tenés la dosis terapéutica. Cuando yo digo dosis terapéutica es, voy a anticoagular a este paciente. Y después tenemos la dosis profiláctica. La dosis profiláctica es cuando el paciente no tiene enfermedad tromboembólica, pero tiene riesgo de tenerla. Pregunta de examen. Los anticoagulantes los puedo usar de dos maneras. Una es para prevenir la enfermedad tromboembólica, que lo haces a dosis de profilaxis, y otra es la terapéutica. La FA crónica la vas a hacer de dosis terapéutica. Ahora, por ejemplo, paciente que está internado, y está internado por una fractura de cadera y va a estar internado 15, 20 días, ese paciente tiene que hacer dosis profiláctica porque no está todavía con el trombo. La que más usamos nosotros es la enoxaparina. ¿Es cara la enoxa? Sí, es re cara. Y la dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Yo les puse acá, creo, las dosis no. Después veo si les consigo algún cuadrito con las dosis. 1 miligramo kilo cada 12 horas, dosis de anticoagulación. La enoxa tienen que saber el mecanismo de acción. Lo tengo muy incompleto. Yo pensé que lo había hecho, los mecanismos La de dosis acción. de 1 miligramo es la profiláctica. Cada 12 horas es la terapéutica. En cambio, por día es la profiláctica. ¿Me explico? O sea, es la mitad. O sea, vos haces 1 miligramo kilo día para la profiláctica. 1 miligramo kilo cada 12 horas es la terapéutica. Se administra de forma subcutánea. Apréndanse los mecanismos de acción del Clexane, ¿sí? De la enoxa. Después tenemos la heparina no fraccionada. Esta es la más barata de todas. Esta es la que usábamos mucho en el COVID. Se aplica de manera endovenosa con una bomba, y actúa en el momento. Si yo corto esa bomba, dejó de actuar. La enoxa yo la aplico y actúa. En cambio, la heparina no fraccionada se aplica de forma endovenosa y al paciente le toca sacar sangre cada 1 hora para controlar el KPTT, ¿sí? Controlo el KPTT para evaluar si está anticoagulado o no. Y voy a ajustar la dosis en base al KPTT. Esto nosotros lo usamos mucho para cuando el paciente está inestable, se tiene que hacer una trombólisis, y como es un procedimiento quirúrgico que no quiero que tenga una hemorragia, lo voy a anticoagular hasta que haga la trombólisis. En el momento que ya está en hemodinamia y que está por meterle los caños, diríamos, en la circulación, le corto la enoxa, le corto la heparina sódica. ¿Se entiende? Le corto la heparina sódica y actúo. Por eso, en los pacientes que van a hemodinamia, no tengo que usar la enoxaparina, tengo que usar la heparina no fraccionada. Y después tenemos los nuevos anticoagulantes, que se usan más que nada para los pacientes con factores de riesgo, que lo van a mandar a la casa, y son los inhibidores del factor 10A, y son de vía oral, ¿sí? Esto lo controlás dosando el factor 10 en la sangre. En cambio, estos lo podés controlar con el KPTT. Esto es la fase aguda, chicos. Nosotros, si yo ya, el paciente de un TEP, el paciente de una TBP, le puedo dar heparina no fraccionada endovenosa mediante una bomba, más dificultoso, prefiero usarlo cuando sé que lo va a someterse a un procedimiento quirúrgico, pero si no voy a usar la enoxa. Los vía oral no se usan tanto, lo usan mucho en el privado. Después tenemos la fase de mantenimiento, el paciente que yo sé que va a quedar 6 meses. Acá se usan los anticoagulantes orales. Dentro de los anticoagulantes orales, los más frecuentes son la warfarina y el acenocumarol. Son fármacos inhibidores de la vitamina K. Son fármacos que inhiben la vitamina K, por lo cual inhibe los factores que dependen de la vitamina K. Por eso los tienen que saber. Y ellos tardan en hacer efecto. Entonces nosotros a veces le hacemos a los pacientes la enoxaparina y mientras tanto le damos la vía oral. Y vamos controlando el RIN. Cuando el RIN llega entre 2 y 3, suspendo la enoxa y se queda con acenocumarol vía oral, controlando el RIN, que tiene que estar entre 2 y 3. Pregunta de examen. ¿Sí? Profe, ¿y qué dosis de los antivitamina K, más o menos? Y la dosis va entre 1 miligramo y 4 miligramos. Perfecto. O sea, la pastilla se divide en 4, es de 4 miligramos. De Y cualquiera viene de por los cuartos dos de 1 miligramo. es la dosis. No, de la acenocumarol. La warfarina, sinceramente, no me la acuerdo. Bueno,
No importa. pero la podemos Me buscar. acuerdo de ese nomás. Después hay que buscarla, no me acuerdo ahora la dosis de Profe, WhatsApp. una consulta. Sí. Comenzamos el tratamiento entonces con la enoxa y el anticoagulante oral al mismo Claro, tiempo. claro. Bien, y al 7º, 8º día ya retiramos directamente la enoxa y queda con el 2 ácido días. fumarol. No, vos le pedís todos los días ring. Cuando el ring está entre 2 y 3, Claro, cuando lo vas midiendo con el ring. 48 horas son, no tanto. Ah, bien, Al gracias. toque te actúa el oral. 48 a 72 horas. Listo. Bien. Si el paciente tiene insuficiencia renal, a veces es más fácil darle los anticoagulantes nuevos, el apixaban, el rivaroxaban, que tienen mejor manejo, ¿sí? Acuérdense que si el paciente está anticoagulado y viene con un síndrome hemorrágico, tengo que ver qué anticoagulante está usando, porque si el paciente, esto es un dato que no tiene nada que ver con esto, tiene un paciente con hemorragia. No, yo tuve una TBP y estoy haciendo Sintron, que es el Los acenocumarol. nuevos no tienen inhibidor, ¿no? Los nuevos inhiben el factor 10A, por lo cual si te viene un paciente con hemorragia y está con tratamiento nuevo, le tenés que pasar plasma, que el plasma es el que tiene el factor 10A. No te va a servir darle vitamina K, ¿me explico? Eso es pregunta de examen. ¿Se entendió eso? Como inhiben el factor 10, tengo que reponer el factor 10 y está en el plasma. Entonces le pasás plasma. En cambio, si sería viene como con, el antídoto. si viene con acenocumarol, claro, si viene con acenocumarol, le pasás vitamina K. No hace falta plasma. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Un paciente con cáncer, entonces, que tiene riesgo de sí. hacer el TEP, ¿le hago entonces profilaxis solamente? 1 miligramo kilo por día. No está indicada, claro, no está indicada la profilaxis en un cáncer activo. Es un estado de Pues sí, hipercoagulabilidad, pero no está indicada. O sea, sí, si te viene sintomático, lo sospechás porque es un factor de riesgo, pero no está indicada anticoagular profiláctico. Ahora, otro paciente con cáncer activo, que es obeso y se quiere ir en colectivo a Bariloche a visitar a su familia, y ahí sí profilaxis, porque ya le agregaste 3 factores de riesgo. Ah, ok, ¿Me gracias. explico? Paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar y está inestable, tiene que ir a trombólisis, ¿sí? Trombólisis en un centro de hemodinamia. Cuando el paciente no se puede anticoagular por factores farmacológicos o tiene TBP recurrente, paciente a veces con cáncer activo, lo que nosotros hacemos es ponerle un filtro en la vena cava inferior. Cuando el paciente tiene trombosis venosa profunda en los 2 miembros inferiores, yo tengo varios pacientes con trombosis venosa y todavía no tienen TEP, a veces se pone un filtro en la vena cava como esto, que si pasan los trombos se rompen y no lo obstruyen el pulmón, una medida preventiva. Y bueno, esto es enfermedad tromboembólica. Profe, perdón, Mucho más, sí, una consulta. sí. No quedó claro mucho, por ejemplo, con el tratamiento de mantenimiento. ¿Cuál elijo? O sea, ¿los anticoagulantes orales directos o los antagonistas de la vitamina K? En realidad, depende, o sea, los antagonistas son más fáciles, son muy caros, va a depender del contexto. En el privado nosotros usamos mucho los nuevos por una cuestión de que la obra social algunas lo cubren, otras no, depende del bolsillo del paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen que hacerlo 1 año o 2 años o para toda la vida y no puedes usar el nuevo porque no tenés a veces forma de controlarlo, o el paciente tiene insuficiencia renal grave y todo eso, usas el dependiente de la vitamina K. Por costos y porque lo puedes controlar más de cerquita. Claro. Y porque el antídoto es muy fácil y muy barato. O sea, lo vas a definir. O sea, yo en el geriátrico trabajo tanto con los nuevos. Porque a un Pregunto, abuelo si yo hacerle tengo, cada semana, sí. si yo tengo que poner en la balanza, o sea, los dos, ¿por qué razón, si bien son, o sea, por qué razón usaría los nuevos si los otros son más baratos, fáciles de controlar y No son tan fáciles de fáciles de controlar. dar? Bien. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo pacientes de 80 años en el geriátrico, que se tienen que ir cada 15 días al hematólogo, que tienen una absorción muy errática. El acenocumarol, que es el dependiente de vitamina K, tiene una absorción errática. Si el paciente come un poco más de verdura o menos de verdura ese día, se absorbe diferente. Pacientes que, ¿Y hay pacientes que vos los tenés, antifactor 10 no tienen diferente? no,
Profe, No. porque no es que Bien, tenés que estar en gracias. rango, vos no tenés que controlar que Entonces, esté en rango. pará, dame un segundo. Vos tenés que controlar que esté en rango y lo tenés que controlar capaz que cada 15 días o un mes. Y hay pacientes que les cuesta mucho mantenerse en rango. A veces vos tenés pacientes que no lo podés mantener en rango nunca. ¿Qué le aumenta? ¿Qué le baja? ¿Qué le sube? ¿Qué le baja? ¿Qué le sube? Y a ese te conviene darle un 10A. En cambio, o por ejemplo, vos tenés un paciente que está operado de cadera y solo lo tenés que anticoagular 15 días, porque cuando se empieza a mover con kinesiología ya no lo anticoagulás más, le da un factor 10A de profilaxis, chau. ¿Me explico? Es la Sí, comodidad a Sí, veces y sí. el precio, obvio. O sea, lo vas a ver entonces, con el contexto. Si el claro, paciente es buen adherente y viene y se lo cubre la obra social, todo tranquilamente lo puede hacer los dependientes de vitamina K. Nosotros en el hospital usamos los del acenocumarol. claro, pero tiene ese problema de que sí o sí, o sea, tenés que controlarlo de cerca para que esté en rango de anticoagulación. Sí. Pero es Y, más fácil saber si está en rango o no. Vos con el 10A, nada, te arriesgás. Si el paciente tiene una ah, hemorragia, es difícil saber si está bien o mal anticoagulado. Bueno, lo vas controlando el 10A siempre. Es muy ok. caro dosar el 10A. Pero en el caso del examen, por ejemplo, en la fase de mantenimiento para el tratamiento están las dos opciones. Lo Sí, puedo usted tiene que decir que es lo mismo que estoy diciendo acá, que va a depender de todo, del paciente. ok, Del paciente, del contexto, del medio, de todo. dale. En la FA, los estudios están hechos todos con warfarina y con acenocumarol, por lo cual a veces no se prefieren los nuevos. Profe, Ahí me preguntan la vida media. La verdad que desconozco la vida media de la warfarina y el acenocumarol. La warfarina es más tolerable, mantiene RIN más estables, pero a veces no se consigue, es más cara que el acenocumarol. Sí, Micaela. Hola, profe. Yo quería saber la trombólisis sistémica con qué decimos ahí. Nada, o sea, paciente hemodinámicamente inestable, se hace como viste en el infarto donde hace la estreptoquinasa Sí. o el factor activador, bueno, lo mismo, es Ah, eso, bueno. pero en el pulmón. En vez de la coronaria, en el pulmón. Y las contraindicaciones son las mismas. Viste que hay un Perfecto. cuadro de contraindicaciones de trombólisis, bueno, son Sí. las mismas. Bueno, perfecto. Profe, y cuando tiene contraindicaciones, ¿qué le haces? Lo anticoagulás con heparina sódica endovenosa y rezá, Profe, le consulto dos cosas. te va a Uno, si morir. hay servicios todavía que siguen usando la sódica endovenosa, y en ese caso, tengo Sí, entendido que la dosis de carga son 5.000 unidades o 80 unidades kilo, y de mantenimiento sí, 500 unidades kilo día, 500, igual que sí, controlás con sí, el KPTT por bomba de infusión. ¿Es sí, así? es terrible, sí, es terrible, es re hincha, sí. Nosotros en el COVID usábamos la heparina sódica, pues nos fundíamos, la enoxa sale 10 veces más. Y el Y un paciente KPTT, que sí, pesa 80 kilos, sí, no, te decía si el KPTT, o sea, lo llevamos al doble, de 40 a 80 sería. sí, de 40 a 80, sí. En los pacientes Además, que, es muy inestable el KPTT, sí. en los pacientes que empezás, por ejemplo, la heparina sódica, también se puede empezar juntamente, por ejemplo, si vas a dejar un tratamiento de mantenimiento, los antagonistas de la vitamina K, para que... Siempre que Ah, vos inicies un tratamiento endovenoso agudo, podés usar la enoxa o la heparina sódica, siempre empezar vía oral, porque los vas a mandar de alta con vía oral. ok, ok. Independiente de la heparina, que sea. O Claro. sea, ok. Ahí me dice, profe, si un paciente tiene una hemorragia y está anticoagulado con heparina, ¿se revierte con plasma? Sí. También se puede usar el sulfato de protamina, no me acuerdo mucho, pero sí, se usa plasma. No se usa vitamina K. La mayoría que vienen con hemorragia son esos pacientes que toman el acenocumarol y no se controlan nunca y vienen con hematuria, gingivorragia, todo, y la serie tiene un RIN de 5. Profe, ¿los nuevos anticoagulantes orales no se usan en la fase aguda? Están indicados, muchos los usan, pero bueno, en los medios que se pueda adaptar. Porque esa era mi duda. Ya que los nuevos La anticoagulantes bibliografía orales, te los da. claro, si los nuevos anticoagulantes, en comparación con los viejos, digamos, los nuevos no tienen latencia, y en ese caso, ¿qué sentido tendría por la heparina? Claro, bueno, pero a veces por costos y por disponibilidad. Pero si tengo Por la eso la disponibilidad de heparina, los nuevos, si tengo la disponibilidad de los nuevos, igual uso heparina, digamos. no, depende. Depende del cuadro clínico. Vos tenés indicaciones precisas, eso lo sabe más los hematólogo. Por ejemplo, si es una trombosis por FA,
está mucho más estudiada la heparina por el beneficio de la heparina. Si un paciente con cáncer está mucho más beneficiado también por la enoxaparina. Son estudios, o sea, vos tenés estudios de los fármacos, donde más están estudiados los factores 10 son en las trombosis venosa profunda de hipercoagulabilidad, por ejemplo. O sea, eso es más específico, es muy difícil que te lo pregunten a eso es muy, muy de especialidad. Claro, Porque tenía para entendido cada que los uno, nuevos- con la experiencia, yo soy oncóloga, o sea, no soy hematóloga, puedo responder esta pregunta más, las puedo averiguar, le puedo preguntar al hematólogo, un amigo claro, hematólogo, porque me tenía parece una entendido pregunta muy justamente rebuscada eso. para un pregrado, Tenía más de entendido eso, que especialidad los eso. nuevos usaban los nuevos, no había mucha No te van a experiencia preguntar en, eso. no había mucha experiencia en TEP, pero sí en TBP. Por eso, sí. Entonces, y como es medicina basada en la evidencia, yo de evidencia tanto no conozco, o sea, ¿cuál es el objetivo de ustedes? O sea, ¿qué tienen que saber ustedes? Tienen que saber la sospecha, tienen que saber que existen estos anticoagulantes nuevos, que se usa la heparina, la enoxa en la fase aguda, pero que hoy también se pueden considerar los anticoagulantes nuevos, porque se han usado y se ha comprobado su efectividad, que lo vas a elegir mediante el contexto y todo, pero la experiencia está hecha, o sea, cuanto más viejo el fármaco, más solidez científica tenés. En la bibliografía ya te dicen que los nuevos se pueden usar en la fase aguda, por eso lo puse. Pero no tengo un conocimiento, o sea, al ser oncóloga tengo mucho conocimiento de oncología y no te puedo especificar en cuáles cuadros sí o sí va a usar el anticoagulante nuevo. No te lo van a preguntar, porque así como no lo sé yo, no lo saben los docentes de clínica, lo va a saber un hematólogo nada más. Y si te preguntan eso, porque viniste muy flojo con los otros temas. Esa es la pregunta del bochazo, digamos, o para el 10. Pero que vos digas que vas a usar enoxa vía subcutánea, que podés usar heparina sódica, endovenosa y controlado por el KPTT, y que hoy podés considerarlo anticoagulante, no, ya está, entendiste todo. Si hablaste bien de la probabilidad clínica y el número de. ¿Me explico? Sí, Belén, perfecto. Sí, perfecto, claro. Profe, Laura con me pregunta, respecto a ¿cada la... cuánto el RIN? ¿Cada cuánto el RIN? El RIN se hace en la primera semana, si se mantiene estable en la primera, se hace todos los días cuando empezás, porque está internado el paciente, después lo hace cada 3 días, después una vez a la semana, y después lo va viendo cada 15, cada una, y después una vez al mes. Y si se mantiene 3 meses, puede hacer saltear, diríamos. Y siempre el objetivo es bajar de 2 a 3 del ring. De 2 a 3, sí, eso es pregunta de examen también. En el caso de un paciente con una válvula mecánica, se usa fundamentalmente el acenocumarol, porque Sí, porque para mayor control del RIN. Sí, exacto. Por eso estaba pensando. Por eso, es para acá. Pero es raro que te pregunten para No, no, cada cuadro digo, por clínico. eso Pero sí. por lo menos yo lo único La pregunta de examen puede ser, ¿cuál usás para controlar perfectamente el estado de coagulación? Los antagonistas de la vitamina K, porque me permite a mí, si los suspendo y le pongo vitamina K, ya saqué el efecto. Perfecto. Gracias. Tengo mayor control. Pero, como tengo mayor control, necesito más demanda del paciente. Si el paciente no se puede movilizar, entonces usamos el 10, los inhibidores de 10A, que es un comprimido por día, que no lo controla, que el paciente come y no le cambia nada, si come verdura, no verdura. ¿Sí? Son comodísimos. Se Con usan mucho en la respecto, TDP. ¿hay algún Sí. límite horario para utilizar la estreptoquinasa? Y en realidad el paciente que entra con un TEP con hemodinámicamente inestable, no es como el infarto. O sea, o se te muere o va a hemodinámica. O sea, no es como el infarto, como el ACV, que pueden quedar con secuelas. Acá puede quedar con secuelas, puede quedar con una hipertensión pulmonar tremenda. Sí, obviamente, cuanto más temprano mejor. Pero el paciente que está inestable hemodinámicamente por un TEP se muere. Es muy difícil que te quede con una secuela, se muere. Porque ya está inestable. No es como el infarto que decís, no, tengo una hora porque tengo mejor ventana, o como el ACV para no dejarle secuela. Acá se muere, o sea, no te queda otra. El TEP masivo se muere. No sé, Analia me pregunta, ¿me repite nuevamente? No sé qué pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda más. No, pero gracias, muy buena la clase. Jota, muy, muy bueno.
Muy bu- Justo y necesario, no hay que hablar de más. no, excelente. ¿Cuáles son los temas que más le cuestan a ustedes? A mí me está costando reumato. Todos. Rena, Reumato es muy difícil. Hay una clase de reumato de la doctora Liliana Negro, que es muy buena, que se llama Laboratorio en Reumato, y ella te habla de qué pasa con el paciente que tiene una poliartritis o una artritis o tiene artralgias, qué pedir y cómo interpretar ese laboratorio. Eso para arrancar en un examen es espectacular. Está Ese que subida ahí vos en el decís canal de... están graduados por la salud, ¿ves? No, está en el ALDE también. Ah, está. Ah, lo voy a buscar ahora. En una clase de consulta que hubo de Lili Negro, que dio como un repaso, y el centro estudiante hizo como una maratón de repaso que lo organicé yo, y la invité a Lili a hablar de ese tema, habló de ese tema, cuesta un montón y ella lo hace re completo y dura como 1 hora y media esa clase. Yo tengo entendido que está grabada y está subida. Buenísimo. Igual ahora a preparar Choice, que mañana tengo que rendir el escrito. Estudien, no preparen choice, estudien, no preparen choice. No, yo agarro y Estudien. voy haciendo vacío y busco la respuesta. Está sirviendo, pero lleva su tiempo. ¿Cuándo rinden el choice? ¿Mañana? Mañana a las 10. Bueno, acuérdense que para el choice lean la pregunta y respóndansela ustedes primero en la cabeza sin leer las opciones y busquen esa opción. No lean las opciones porque confunden los conocimientos las opciones. Que decir, leer el enunciado y ahí buscar la respuesta. Lee el enunciado y respondelo vos solo al enunciado. No leas la respuesta. Dale, Porque ahí te perdés. Porque si tienes una duda, chao, cagaste, porque te va a empezar a dudar. Sí, hoy me pasó eso. Respondela y buscá la respuesta. Y si no la sabés, marcá al costado y andá a la siguiente pregunta. Porque no la vas a saber. Si no la sabés en ese momento, no la vas a saber nunca. Dejala para el final y acétate el final. Usá tu cerebro fresco para las que sepas. No te quemes el cerebro con las que no sepas. Che, esto no estudié. La conferencia. No estudié esto, no importa, paso. Esto tampoco lo estudié, paso. Y la marcás al costado. Entonces, decís, bueno, terminé el examen. Por lo menos tuve el cerebro fresco para las que sabía. Y ahora con el cerebro requemado y rehinchado, no sé, y bueno, nada, esto es A, B, C, ta, te, ti. Sí, porque hay Miro un para un par de costado a ver si preguntas puedo que vos copiar, decís, miro para el otro costado a ver si puedo copiar, y si nadie me ayuda, y bueno, vamos con la suerte. hay Pero un par de no preguntas se que vos decís, no trabe. pueden preguntar esto. Si no pueden preguntar esto, bueno, no gastes energía cerebral ni ATP ahí. Pasá a la otra pregunta, no se Dale. desgasten. Yo soy muy buena haciendo choice, no porque sepa mucho, sino porque soy buena en las técnicas. El choice te quema la cabeza, son muchas preguntas, son 100, no son 100 preguntas. Sí, Imagínate si 5 no sabes y te quemás con esas 5. No las sabés, paso. A veces tenés mitad del examen sin hacer, no importa. Las que sabés, las metés. Dale. Gracias. Y feliz día. No. Atrasado. Gracias. profe, Sí. una última pregunta con respecto a la antiagregación, los antiagregantes plaquetarios por ejemplo, en la angina inestable, que no me queda claro, es una cosa muy puntual. ¿Por qué le das una agregación antiplaquetaria y no uno solo? Por ejemplo, le das la aspirina asociada a clopidogrel y no le das uno o otro. Eso es por evidencia clínica, porque hay una evidencia clínica que dice que la doble antiagregación disminuye la morbimortalidad por cardiopatía isquémica, porque estabilizás más la placa, porque la angina inestable se da por un accidente de placa. Entonces, es por una cuestión de evidencia científica. Luego que me pregunté, che, Doc, ¿por qué le hago 2 quimios en vez de una a un paciente con cáncer? Porque se descubrió que la combinación cura más el cáncer que una. Es esa, es evidencia científica. Claro, porque me hicieron esa pregunta y en el examen. Más efectividad. No se queden con la pregunta del examen. Si yo les tomo y le hago esa pregunta es porque vinieron muy mal en el examen o le erraron en alguna interpretación. No escuchan a los compañeros que le dicen que toman una pregunta. El examen es todo. El examen es, puedo interpretar el cuadro clínico, por lo cual voy a ser un semiólogo experto, voy a cansar al docente con la semiología para que se hinche, y yo con la semiología es mi carta de presentación. Semiología, mi carta de presentación. Farmacología, mi carta de despedida. Farmacología, despedida.
semiología, presentación. Si no estudian semio y no estudian farmacología, entran y salen muy mal en la cancha. Semiología me presento, farmacología me despido, en el medio puedo errarle, pero no le puedo errar en la semiología y en la farmacología. En la cancha puedo jugar bien, puedo jugar mal. Pero si entras mal, muy difícil que te vaya bien. Y si terminás mal y ya hago que la rompen en semio y dicen el diagnóstico y tiran el tratamiento y le pregunto qué antibiótico es la amoxi, no me saben decir que una aminopenicilina, a casa. Entonces, tercer año, Argente, Velázquez. Videos de como Argente no llegué, me meto todos los videos de Belén y de todos los docentes de semio, que hay 600 subidos de semio, y si no llego con el Velázquez, el centro estudiante me otorgó 300 cursos de farmacología y están todos los videos subidos y son toda la aplicabilidad clínica de los fármacos. Que los bochen no significa que no sepan. Ustedes tienen que estar tranquilos que el que estudió y sabe que estudió y no pudo dar más, siempre se puede dar un poquito más, pero no importa, más que eso no pude, vaya conforme. Y si el bochazo no significa que no sepan, significa que pueden tener otra oportunidad. No se me bajoneen, ¿sí? Y el que aprobó porque tuvo suerte y no estudió, ya se va a cruzar conmigo en la práctica final y se va a arrepentir de no haber estudiado clínica y haber tenido suerte en clínica. ¿Escucharon? Estudien para ser buenos médicos y médicas. Yo sé que quieren aprobar, pero a veces el aprobar con suerte te lleva a tener una PFO muy triste, o sea, la pasás mal. Y no se tiren por tirar. Es preferible recibirse un poco más tarde, con contenidos más sólidos, que recibirse rápido y ser más burro, ¿sí? No los corre nadie, no se mambeen con la edad ni con las oportunidades. Disfruten un poco porque es muy estresante. Y clínica es muy larga, muy larga. Es difícil, no es fácil. O sea, interpretar un caso clínico es difícil. Así que no se me pongan nerviosos. Y si me ven a mí en el examen, no empiecen a temblar. Y no digan en los exámenes que ven mis videos. Porque yo escucho que dicen, no, porque el video de Belén, el video... Tranqui. Se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Yo en una clase escuché, no sé quién la hizo la clase, no importa. Así que bueno, les deseo lo mejor y estoy para ustedes, para lo que necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias. Belén, ¿te puedo hacer una consulta antes de cortar sobre POC? Sí, obvio. ¿Por qué Pero al creo que cambian tratamiento? de tema. Sí, te cambié de Sí. tema, pero ¿por qué el tratamiento de POC lo hacemos con broncodilatadores cuando el diagnóstico es que no revierte a broncodilatador? No, y porque en un EPOC que tiene predominio bronquítico, te puede, o sea, no te revierte, pero te mejora la sintomatología. Porque Bueno, va a tener, no te va a mejorar el enfisema, no te va a revertir esa no, para obstrucción, nada. pero te va a mejorar el patrón bronquítico, te va a mejorar mucho más el intercambio y la mucosidad y todo eso. Te va a mejorar la inflamación, porque acordate que la fisiopatología es más compleja, la de la EPOC. Sí, sí, sí. Claro, va a Va a disminuir mejorar las el síntoma. secreciones y eso, ¿sí? Pero Claro. a la espirometría nunca va a mejorar. A la espirometría no es un criterio, que no. Claro, No podía reversible. perfecto. Pero es esa la Es explicación. por la doble fisiopatología, digamos. Claro, te va a responder mejor el que tenga el patrón más bronquiolítico que enfisematoso. A veces el enfisematoso puro no te va a responder tanto. Capaz que te responde más a una oxigenoterapia que a un broncodilatador, pero vos le haces Claro. todo. Claro. ¿Y en una exacerbación se le podría dar también corticoide inhalado? O Se le sea, puede, ¿cómo? no, se le tiene. Se le da, pero ¿cómo? O sea, no puedes diferenciar cuando te llega el paciente con una crisis. No sabes si es EPOC asma, a menos que tenga el diagnóstico previo. Tal cual. O sea, vos le vas a dar el El mismo. ISS como asma. ISS más formoterol. Claro. Perfecto. Muchas Claro, gracias. corticoide endovenoso y le haces una placa y si tiene una expectoración mucopurulenta y tiene factores de reactante de fase aguda, le agregan el antibiótico. Y el antibiótico que cubra gérmenes de riesgo para EPOC. O sea, el Moraxella catarrhae y todo, por lo cual le tiene que poner un amoxiclavulánico. En cambio, si es un asmático con neumonía y joven, amoxi solo. Bien. Perfecto, gracias. Bueno, éxitos. Muchas Y nos gracias, vemos en Belén. los próximos integradores. Gracias, doctora. Que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias, esperemos Me no vernos en los preguntaron. próximos. No, pero la PFO, ¿sabe cómo participan de esto? Esto sirve mucho más para la PFO.
No abandonen, que después vuelven todos a reforzar temas para la práctica final. Y sí tomo en esta mesa, Lauti me preguntó ahí si tomo en esta mesa, y sí tomo. Yo Tomo la fui el semana que primero viene. fui el primero que rindió con usted la mesa pasada. ¿Probaste? No. ¿Cuál? Pero no, si yo el primero lo aprobé, el segundo. El segundo fui yo. Sí me acuerdo. Bueno, vamos por todo ahora. Listo. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chao.